a la conclusión que llegué es que calculando la caída de tensión en la resistencia R1 y haciendo la diferencia entre las caídas de tensiones, porque tengo este dato y tengo este dato, puedo calcular la caída de tensión entre los puntos A y B. Y me dice que la caída de tensión entre los puntos A y B es 3,84. Y ahora acá reemplazo por el valor. Entonces, entre el punto A y B, ¿quién está entre el punto A y B? Es como que si las tres resistencias las reemplacé por una sola, que es la R equivalente. Y esta R equivalente me impone la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que es cuánto vale, 3,84. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la caída de tensión en R2, en R3 y en R4? Miren, R2 está conectado en el punto A, un extremo, y el extremo negativo en el punto B. Por lo tanto, les estaba diciendo que R2, R3 y R4 están conectados entre el punto A y B. Y entre el punto A y B tengo la tensión, que es VR equivalente. Por lo tanto, ¿cómo van a ser? ¿Cuánto va a valer cada uno de ellos? Entre los extremos de la resistencia en un circuito paralelo voy a tener siempre el mismo valor de tensión. ¿Por qué voy a tener el mismo valor de tensión? Porque lo que cambia en el circuito paralelo es la corriente. Lo que cambia en el circuito paralelo es la corriente. Pero entre los extremos de un paralelo, la caída de tensión va a ser siempre la misma. ¿Cuánto va a valer? 3,84, porque lo calculé cuando hice el circuito equivalente entre A y B, que me da una R equivalente, y esta R equivalente me está fijando la caída de tensión que hay entre el punto A, entre el nodo A y el nodo B. O sea que, a ver si se entiende. Vamos a ver circuito serie. ¿Qué es lo que tengo en un circuito serie? Voy a hacerle 3. Espera un segundo. Circuito serie. Vuelvo a armar.
¿Qué es el elemento común en el circuito serie? La corriente. Circuito serie, la corriente es en todo el circuito, el parámetro común. Es la misma. En el circuito serie. Las caídas de tensiones la suma de las caídas de tensiones la suma de las caídas de tensiones será igual al valor de la batería. En voltios. En voltios. O sea, si esto es E, y acá tengo esto, yo voy a tener que la suma de R1 más VR2 más VR3 tiene que ser igual a el valor de E. Circuito paralelo. Miren, este circuito paralelo lo puedo dibujar así. Y este circuito paralelo lo puedo dibujar así, que es lo mismo. A este circuito paralelo lo puedo dibujar así, que es lo mismo. O sea que no cambia nada. Siempre voy a tener un nodo y siempre voy a tener una corriente I1. Acá se va a dividir en una corriente que la llamo I2 y a esta la llamo I1 porque va por R1. Aquí aparece otro nodo y acá adentro se va a dividir
por otra corriente, de que a esta la voy a llamar resistencia R3, va a ir la corriente I3, y por acá vamos a cambiar, va a haber otra corriente porque acá va a estar la resistencia R4. O sea que dibuje como dibuje el circuito, voy a tener siempre por las resistencias corrientes. Voy a tener I4, I3, I1, y ahí está acá abajo, perdón, le vamos a poner I total. O sea, voy a tener tres corrientes. Pero miren acá, la corriente I2 que me aparece, en realidad la corriente I2 es la suma de I4 con I3. I4 más I3 es I2. Y la I total que tengo acá es I1 más I2. Pero I2 es I3 más I4. O sea que colocando la disposición que yo coloque en el circuito, siempre voy a llegar a que se tiene tres corrientes. I1, I3 y I4. O sea que a donde coloque la batería en un circuito paralelo, voy a estar siempre hablando de lo mismo. O sea que la corriente no es el parámetro común. Vean, en el circuito serie yo les puse que la corriente es la misma en todo el circuito. En un circuito paralelo, la corriente es la suma, la corriente total es la suma de las corrientes en la rama, en las ramas del circuito. De las corrientes, es la suma de las corrientes de las ramas del circuito. En un circuito paralelo pasa eso. Entonces, circuito serie, la corriente es la misma. Circuito paralelo, las corrientes, pasa esto. En ambos circuitos se cumple la ley de Ohm. En ambos circuitos se cumple la ley de Ohm, que dice, bueno, la ley de Ohm dice que R es B sobre I, y acá puedo poner que B es I por R, y puedo poner que I es B
sobre R, pero la ley de Ohm es esta. Por lo tanto, en el circuito paralelo yo lo tengo que pensar que lo que está variando es la corriente, por lo tanto estoy en el circuito paralelo con esto. Porque la corriente se divide. Las resistencias y la tensión. Si la corriente es la que no se mantiene constante acá en el circuito, lo que se está manteniendo es la diferencia de potencial en estos puntos. Si a este los puntos llamo A, y a este B, a este C y a este D, y esta es la batería, la diferencia de potencial entre AB tiene que ser igual, diferencia de potencial entre CD, y que tiene que ser igual a la batería. Vamos a verlo con un ejercicio. Dado el circuito, calcular las corrientes. Bueno, está bien. Si hay otra clase, entonces suspendemos acá y los espero